Bueno, hola a todos. Vamos con la unidad número 4 de este curso en desarrollo humano basado en competencias laborales y vamos a hablar sobre las habilidades blandas. Un tema que tiene mucha importancia hoy en día cuando se trata o de buscar empleo o se trata de una inmersión en el mundo laboral de forma directa o de forma indirecta. Hasta el momento hemos aprendido muchas cosas importantes, hemos hablado sobre el origen de las competencias, cómo se construye una competencia y hoy vamos a entrar directamente a las habilidades blandas que también son consideradas competencias, pero que tienen una gran importancia para las personas porque son directamente ellas quienes las tienen que desarrollar. Lo primero que hay que hablar en este tema es que eh, las habilidades blandas las habilidades, perdón, se dividen en dos mundos, las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras, que son pues las que se aprenden directamente en academias o que requieren un esfuerzo particular, como el certificado o una titulación. Entre esas se encuentra el dominio de un idioma. Como cualquier tipo de idioma toca pues estudiarlo, aprenderlo, certificarlo. Lo mismo un título o un certificado, un diplomado, algún que le dé una habilidad y una destreza a la persona, pues realmente se considera que es una habilidad dura. Eh, Esto lo puede llevar a hacer habilidades como hacer actividades muy rápido, operar máquinas, programar computadoras, que es muy común hoy en día. Todo esto se conoce como habilidades duras, o sea, es como lo que yo sé hacer directamente, es lo que se conoce como habilidades duras. Eh, Casi todos los puestos de trabajo, hoy en día, pues, cuando uno va a una oferta laboral, lo que se mira también es qué habilidades duras tiene la persona y eso tiene un papel muy importante en la hoja de vida porque es la certificación, la experiencia y cómo ha desarrollado la práctica. Y si nos miramos más, como decía en la unidad número 2 en el tema de la cualificación, pues las personas van a tener cómo demostrar que todo esto se puede hacer y que la persona tiene cómo demostrarlo. Pero las habilidades blandas es algo más subjetivo, está más dado a cuantificar qué sabe hacer las personas y son esas habilidades personales, o sea, las cosas que yo como ser humano algo muy aptitudinal y también de cómo me relaciono con los demás y cómo logro pues tener una empatía o un trabajo general en equipo. De hecho, las habilidades blandas siempre van a estar asociadas muchísimo a la forma de relacionarse y a la forma de compartir con los demás. Acá hay un tema muy particular y es que las habilidades blandas, como lo vimos en el curso anterior, en la unidad 3, tienen un papel muy, 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 muy importante hoy en día también al momento de aplicar a un trabajo. Yo pienso que muchas veces las habilidades duras se dan por sentado de que ya existen si la persona está aplicando a ese perfil específico, pero la habilidad blanda le va a dar la posibilidad a la persona de mejorar, de optimizar, de tener mejores cualidades. Y eso se nota mucho hoy en día al momento de hacer o de buscar diferentes tipos de empleo. Otro tema particular con las habilidades blandas es que han cambiado, ¿no? Y las organizaciones hoy en día pueden decir, yo le enseño la habilidad dura a la persona, pero necesito a alguien con un perfil específico de habilidades blandas que me permita que se incorpore a este equipo de trabajo, que permita hacer algún tipo de relacionamiento, de liderazgo y lo que corresponde directamente al puesto de trabajo, pues en el transcurso también se puede ir aprendiendo. Y esto es muy importante también que lo consideremos al momento de hablar de habilidades blandas y cómo empezamos a reforzarlas. Los perfiles de los cargos utilizan las dos, ¿no? Las habilidades duras y las habilidades blandas. Y cuando uno quiere aplicar a una posición o a una oferta laboral, pues realmente las dos van muy de gancho. O sea, no puede uno decir que de pronto la habilidad dura tenga un papel más importante que la habilidad blanda. Anteriormente la habilidad blanda tenía mucha relación dentro de la organización en el sentido de que la misma organización también las buscaba como reforzarlas en las personas y en las organizaciones muy grandes
se habla de los principios, de los valores corporativos, de todo aquello que forma pues parte de la organización, pero la realidad es que hoy en día se busca que la persona ya llegue un poco más adaptada, que ya las traiga intrínsecamente. Y yo pienso que eso también tiene que ver con los cambios tan dinámicos y tan rápidos que vienen hoy en el mundo laboral, donde se necesita gente que de una vez llegue y se adapte al puesto de trabajo, y esto hay que aprenderlo a reforzar, y hay que aprenderlo a reforzar desde pequeño. Yo les decía cómo la educación básica y la educación media se aprenden competencias básicas, el trabajo en equipo es una competencia básica, que muchas veces pues es muy difícil lograr cuando los niños no son orientados a estos temas, pero nosotros podemos llegar de una manera muy directa a orientar las competencias blandas, mirándolo desde un punto de vista mucho más integral, y sobre todo en la parte adulta, cuando ya uno tiene que enfrentarse al mundo laboral, que uno ya ha pasado el tema de la secundaria o del bachillerato, o cuando ya hemos estudiado algún programa que me permita a mí desempeñarme en algún ámbito laboral de forma dependiente o independiente. Este tiene que tener una relación muy directa a la habilidad blanda. El concepto como tal pues ha ido cambiando en muchos temas, en muchos momentos históricamente pues lo han ido configurando, pero hoy en día se considera que las habilidades blandas es una combinación de todas las habilidades sociales: la comunicación, la forma de ser, el acercamiento con los demás, cómo me relaciono con las otras personas, y lo mismo de la forma de cómo relacionarse. Sobre todo es un tema muy importante, y comunicarse de forma efectiva con los demás. Eh, ese concepto de habilidades blandas siempre lo hemos venido asociando hoy en día como a las personas que tienen esa capacidad de poderse integrar, ¿no? De forma armónica, las personas que son empáticas, que les gusta lo que hacen, que sienten amor por su trabajo, que sienten una forma especial de relacionarse con las otras personas, que comprenden a los demás, que son unas personas asertivas, sobre todo eso, ¿no? Que tienen esa capacidad de poder decir las cosas, de poder hablarlas, de poderlas explicar. Y en muchas oportunidades esto cambia, ¿no? Esto tiene muchas otras posibilidades y otras opciones, eh, que las personas, pues históricamente, muchas veces no pueden, como, digámoslas, hacer, no pueden desarrollarlas muy bien. Pero lo ideal es que independientemente de la posición en la que usted esté aplicando, o en el mundo laboral en el que se esté desempeñando, las habilidades blandas son muy importantes, son las que permiten que las organizaciones funcionen de forma armónica. Yo pienso que todos hemos trabajado o hemos vivido con personas que no son un poco agradables, y que su comunicación es un poco distorsionada, un poco no es asertiva, personas que les gusta un poco el disocie, o que no les gusta, o que están trabajando simplemente por la obligación de ir a trabajar, y que no les gusta lo que hacen, y generan malos ambientes laborales. Eh, Muchas veces las personas, cuando están trabajando estos temas, pues tienen un alto tema de poder buscarlas, ¿no? De poder decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy presentando, cómo logro que esto realmente llame la atención, cómo logro que las personas mm, puedan tener ese relacionamiento especial. Y depende incluso lo que uno vaya a hacer en la vida, si es de forma emprendedora, su propio negocio, ese tema de orientación al cliente, de acercarse a las personas, de empatía con los demás, la necesidad de trabajar sobre mucha presión, el tema de la responsabilidad, que lo vimos la clase anterior, que forma parte también, donde uno tiene que aprender lo importante que es para las personas asumir o tener conceptos de responsabilidad. Las habilidades blandas, pues, eh, se han tomado entre las 7 principales habilidades blandas que se desarrollan hoy en día, o que tienen gran importancia. Pues lo primero es la comunicación y la escucha activa, aprender a oír, aprender a comprender, aunque vamos a hablar un poco más adelante de estas. Las personas tienen que tener claro que tienen que aprender a escuchar, que tienen que aprender a comprender a los demás, saber explicar, saber decir las cosas,
que no todo el tiempo, no todas las personas tienen por qué aceptar en uno a veces las disposiciones del temperamento, porque ese es un elemento muy básico también, ¿no? Pensar que todas las personas tienen que aceptarle a uno el temperamento, la forma como uno hable, la forma como uno se exprese, o que si uno está de mal humor, los demás tienen que tener o tiene preocupaciones personales y responde de otras maneras y que las otras personas están en la obligación de escucharlo o de tener eso para uno. Entonces, esta parte de la comunicación es muy importante porque es saber decir, es saber comunicar sus expresiones, sus sentimientos, saber orientar, saber comprender que la otra persona que está al otro lado tiene otras necesidades, tiene otras condiciones, saber que la persona que está al otro lado también tiene su capacidad de comunicación, que para comunicarnos tenemos que ver dos personas, un comunicador, un receptor, y ahí donde viene la escucha activa, y es saber escuchar, saber comprender que la otra persona tiene que expresarse o decir sus ideas, sobre todo si trabajamos en temas relacionados con servicio al cliente, saber escuchar, saber decir cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, y si trabajamos con nuestros compañeros, saber escuchar también qué dificultades se encuentran, cuáles son sus expectativas, cómo podemos llegar a lograr un mejor relacionamiento entre las personas, que da muy dado para el trabajo en equipo y tienen esa relación tan directa que muchas veces nosotros no las encontramos. Y escuchar activamente es saber callarse. Y a veces nosotros no escuchamos, queremos solo que nos escuchen. A veces cuando las personas, los supervisores, nuestros superiores, o cuando uno es supervisor, uno no quiere escuchar a las otras personas sobre sus necesidades, sobre sus expectativas, y esto tiene un papel muy importante también. Lo otro es lo relacionado con las habilidades blandas, ¿no? Con el liderazgo. El liderazgo se ha definido de miles de formas, ¿no? Yo pienso que el liderazgo, el mejor concepto es esa capacidad que tienen las personas de lograr influir positivamente en los demás, porque hay liderazgos negativos que no influyen positivamente, pero para el mundo laboral tiene que ser negativo, debe ser, perdón, positivo. Aunque vamos a hablar ahorita del liderazgo y vamos a comprender un poco algo sobre el liderazgo, es muy importante que uno sepa que no únicamente uno es líder en la organización, uno es líder en su hogar, líder con sus amigos, uno lidera su propia vida, y ese es un concepto también muy básico que nos van a preguntar siempre al momento de aplicar a una posición, y es si usted es capaz de liderar su propia vida, y a veces los fracasos en la vida forman parte de la falta de liderazgo de uno mismo. Otra habilidad blanda importante es la planificación y gestión del tiempo. Yo lo dije también anteriormente cuando hablábamos de algunas competencias específicas. Esta competencia blanda, que es de planificación y gestión del tiempo, es muy importante. Yo les digo, hoy en día muy pocas gentes hacen la planificación de su día. Voy a hacer esto, tanto tiempo haciendo esto se va a hacer de tal manera. Y gestionar todo esto hace también que haya una relación muy clara, muy directa sobre cada una de las cosas que yo debo de hacer, ¿no? Y cómo debo las tareas que me den, estar orientado mucho hacia los resultados que están acá, pero tengo que planificarlo, tengo que saber cómo lo voy a hacer en mi lugar de trabajo, cuánto tiempo voy a desarrollarme, qué recursos voy a utilizar, y sobre todo cuánto tiempo voy a emplear, cómo voy a utilizar mi tiempo, a qué horas voy a descansar, a qué horas voy a tomar mi break, cuánto tiempo puedo durar desarrollando. Solo uno se conoce para dar su concepto de cuánto voy a desarrollar durante un trabajo. Y esa habilidad blanca toca aprenderla a desarrollar. Porque, como yo les decía, el mundo es muy rápido, las jornadas laborales también son muy independientes, así estemos trabajando desde su casa, desde su tiempo. Uno tiene que saber qué tiene que hacer en su producto para venderlo, uno tiene que saber que hay un tiempo para instalar los servicios, que hay un tiempo para hacer las actividades, y esto genera también que tenga que mirarse de una forma muy efectiva al momento de presentar pues una planificación. El otro tema es ser flexibles, que también a veces uno observa que las personas son muy duras con el trabajo, y la flexibilidad forma parte de la planificación también. Muchas personas piensan que no tienen derecho a la flexibilidad, que no pueden flexibilizar su trabajo, su experiencia, las cosas que realizan.
Y resulta que uno puede ser flexible desde muchos puntos de vista. No todos los trabajos van a ser como uno quiere, no todas las actividades van a ser como uno quiera. Siempre va a haber, van a existir muchas formas de cambiar, ¿no? De hacer otras actividades, de desarrollar nuevas cosas, ¿no? Y el trabajo le va a permitir a uno que no todo lo que uno planifica se cumpla. De hecho, siempre debe existir un componente o un espacio para cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? No siempre los contextos cambian, el contexto tiene un papel eh, interesante al momento de planificar, porque, por ejemplo, uno puede decir, hoy vamos a hacer tal actividad, pero resulta que se fue la luz, que los factores ambientales cambiaron, puede llover, o, o puede haber un cambio en la parte administrativa, o pueden haber otros nuevos líderes en las organizaciones. Entonces, todo este cambio, todo este contexto de hacer estos cambios tan importantes en los temas, pues hacen también que la flexibilidad se tome frente al trabajo, ¿no? Y frente a los principios y los conceptos personales, ¿no? A veces hay personas, no, yo soy de esta manera, yo soy así, yo creo que a mí nadie me va a cambiar, y resulta que en los trabajos se necesitan a veces personas muy flexibles, comprender a los demás y saber que no todo tiene una sola línea, que no todo va en un solo rumbo. Claro, hay principios y valores morales que sí van por un solo rumbo, que no tienen ningún cambio, que forman parte de los principios organizacionales, pero que yo puedo ser flexible frente a otras personas, a sus tareas, a sus limitaciones, puedo ser flexible frente a veces que no alcanzo a cumplir mis cosas, y comprender también que los jefes comprendan que uno a veces no tiene las mismas destrezas y habilidades que los demás, que uno trabaja a su tiempo, siempre y cuando pues demuestre el comprometimiento. Otro tema muy importante es la orientación a los resultados. Yo pienso que eso sí, muy importante, y una recomendación para todos en este punto es que siempre hablen que a ustedes les gusta orientarse en el resultado. O sea, las empresas tienen metas, tienen objetivos, tienen muchas cosas que hacer y a veces las personas se les olvida, ¿no? Entonces van es por sus intereses particulares y personales y se les olvida que la organización a la cual están yendo tiene metas. Y eso es bien importante también, compartirlas, comprenderlas, saber que existen. Y lo mismo el tema de la negociación, negociar lo que uno está haciendo, hablar con los demás, muy asociada a esta habilidad blanda con la escucha activa. Y es lograr con la otra persona decir, mira, yo hago esto de tal manera, esto se hace de tal forma. Y muchas veces las personas que ejercen cargo de liderazgo y supervisión, se les olvida a veces que las otras personas no tienen las mismas habilidades que los demás. Entonces, esa habilidad blanda de lograr y decirle a la persona, mire, esto hagámoslo de tal manera, sé que este objetivo lo podemos lograr así, creo que si hacemos este trabajo de tal manera, podemos lograrlo de tal forma. Y eso es aplicable incluso para la vida personal de uno, con las esposas, con los hijos, con el esposo, con el novio, con la novia. A veces uno poder decirle y negociar algunas cosas, como ver una película, como que yo quiero ver esto y tú quieres ver esto, pero lleguemos a un acuerdo entre los dos y poder decir que es lo mejor, o sea, o ahí hacemos esto, o hacemos primero esto, primero vemos la una y la otra. En total, yo pienso que las habilidades blandas están implícitas en las personas. Lo importante es lograrlas evidenciar, pero tienen que, de todas maneras, reforzarse. Mi invitación a ustedes es que busquen formas de reforzamiento en la escucha, en el liderazgo, que vamos a hablar ahora un poco más sobre cada una de estas. Pero, pues, si logramos nosotros como personas hacer esa reflexión interna, sobre qué soy capaz yo en la planificación, cómo gestiono mi tiempo, cómo logro que mis resultados se logren, pues sería maravilloso poderlos evidenciar. Vamos a ver un video por 5 minutos y vamos a trabajarlo. Gracias. Bueno, Ariel, cuéntame, ¿cuáles son tus habilidades blandas? Mi nombre es Ariel Díaz Ríos, soy un especialista en el mercado laboral y quiero hablarte
lo que son las habilidades blandas y cuán importantes son las habilidades blandas en una entrevista. Hay dos tipos de habilidades, lo que son las habilidades duras. Y si no has escuchado lo que es las habilidades duras, son aquellas habilidades de conocimiento técnico que tú tienes, las que tú puedes adquirir por medio de un estudio técnico en la universidad, un certificado. Todos esos conocimientos técnicos que tienes son las habilidades duras. Pero ¿cuáles son las habilidades blandas? Bueno, las habilidades blandas son aquellas que no están directamente ligadas con el conocimiento técnico que tienes. Son esas destrezas que tú tienes y esas características que te forman a ti como profesional, tales como son las destrezas interpersonales, tu habilidad para poder resolucionar conflictos, tus habilidades de liderazgo, de comunicar a otros, todo esto son habilidades blandas. Y quiero que tú sepas que las habilidades blandas son uno de los criterios más importantes a la hora de entrevistar a un candidato. Y si tú no conoces cuáles son las habilidades blandas que te definen, tienes que comenzar desde ya a conocerte. ¿Cuáles son esas habilidades blandas que tú traes a la mesa que añaden valor a la compañía? De hecho, te voy a decir más. Si tú estás trabajando y tú quieres un ascenso y quieres estar en un puesto de supervisión, de liderazgo gerencial, yo te recomiendo que tú puedas prestar atención a cuáles son las habilidades blandas que tú realmente tienes que puedes ofrecer para eso. Y si no tienes habilidades blandas, desarrollalas, porque las personas que están usualmente en estos puestos no están en estos puestos por sus habilidades duras o su conocimiento técnico. Tienen que tener un conocimiento técnico, pero por encima de ese conocimiento técnico tienen que tener esas habilidades blandas porque van entonces a estar liderando a otras personas y van a estar comunicando la cultura organizacional a otros equipos de trabajo. Así que es bien importante que tú conozcas cuáles son esas habilidades blandas, porque a la hora de reclutar un candidato, nosotros entonces lo que estamos buscando es cuáles son esas habilidades que van más allá de esa preparación académica o esa experiencia pasada que este candidato tiene, que pueden añadir y aportar valor a la organización. Así que busca cuáles son esas habilidades blandas. Algunas de ellas son paciencia, persuasión, gestión de tiempo, motivación, adaptabilidad. Lo que es la adaptabilidad es bien importante porque es la capacidad que tú tienes para poder adaptar a cambios. Y en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, en donde las compañías tienen que innovar por obligación a causa de los cambios tecnológicos, la adaptabilidad es muy importante. Así que todo esto son habilidades blandas. Yo te recomiendo que tú las estudies y cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas en la parte de abajo en los comentarios nos las puedes hacer. Te exhortamos a que te puedas suscribir al canal y este es el tiempo en donde vamos a lograr que el trabajo de tus sueños se haga realidad. Bueno, pues después de este video donde pudimos observar lo importante que es para el mundo laboral, pues demostrar sus habilidades blancas para aplicar a una posición de trabajo con este experto en posiciones laborales, vamos a hablar ahora sobre cada una de las competencias blandas, qué significan, cómo las podemos desarrollar, como lo habíamos mencionado en la anterior presentación. Lo primero que vamos a hablar hoy en este momento es sobre la comunicación y la escucha asertiva. Un líder o una persona que quiera ser líder, ya les dije que el líder no es únicamente el que lidera una organización, sino el que lidera su vida, es una persona que sabe comunicarse muy bien. Y tener una buena comunicación es fundamental para poder lograr transmitir sus ideas y poder compartir con sus colaboradores lo que uno quiere desarrollar o qué es lo que uno quiere hacer. Saber escuchar es saber comprender las necesidades de todas aquellas personas que están con uno. Saber identificar cuáles son sus necesidades, saber identificar qué es lo que la persona quiere y eso hay que aprenderlo a desarrollar. Un tip que yo siempre doy para aprender a escuchar a las personas y saber hablar es primero, antes de hablar hay que organizar las ideas. En un papel, organice antes lo que quiera decir. Muchas veces vamos a tener una reunión de trabajo, vamos a compartir con algunas personas o vamos simplemente a comunicar una idea que es muy importante para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestro esposo, a nuestros hijos. Organice la idea, organice primero qué es lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir. Es la segunda opción. Entonces, lo quiero decir, estoy disgustado o quiero hacer una observación frente a lo que estoy hablando. Y eso hay que escribirlo. Y hay que escribirlo con palabras claves, con elementos que las personas puedan interpretar y que puedan comprender. Y ese es como el clave como tal, poder decir. Ahora, es muy posible que uno sepa las respuestas que le pueden dar a uno y darse un tiempo para decirlas.
El tono de lo como se dice tiene un papel importante. A veces la forma como le dicen a uno las cosas, lo que nosotros llamamos el tonito con el que le dicen a uno las cosas, que es muy común. Sobre todo hay que saberlo decir. El tema del tonito muchas veces va con el ímpetu de la persona, ¿no? Hay temas de personalidad, que las personas van, y hay que comprender que no todas las personas se comunican de igual manera, no todos tienen la misma forma de expresar, de expresión, pero la recomendación para ustedes es que antes de decir algo lo escriban, escriban en un orden, escriban qué es lo que saben y saben que muy posiblemente van a escuchar o van a tener una respuesta. Y esa respuesta puede ser también la escucha activa, que es saber escuchar, sobre todo lo que le dicen a uno. Y la escucha activa es callar, callar, callar y tomar apunte, que es la otra recomendación que les doy. Escuchen, tomen las ideas principales para que no se vayan. A veces son muy dados a escuchar lo que nosotros queremos. Y resulta que no hay nada más nocivo para un trabajo que uno escuchar lo que uno quiere. A veces hay unas instrucciones que tienen que darse, instrucciones claras. Me pasa muchísimo que me dan a veces instrucciones y tal vez de la misma agilidad como en el que uno quiere hacer las cosas, pues uno ya no toma claramente las instrucciones. Las instrucciones hay que escucharlas y hay que leerlas de nuevo para poder volver a transmitir y volver a cerrar pues el ciclo de la comunicación. El proceso de escuchar significa también guardar silencio, ¿no? Guardar silencio cuando le están hablando a uno. Y ahí donde viene yo pienso que la ruptura de la comunicación muchas veces, y es que muchas veces, en repetidas ocasiones uno mete o en el ímpetu, ¿no? Le están diciendo, ah, sí, eso se hace de tal manera, ah, no, y no dejan a que la otra persona exprese o diga lo que tiene que escuchar. La escucha activa es precisamente escuchar, saber tomar apunte, saber reflexionar lo que le están diciendo y volver a iniciar la comunicación de acuerdo a la experiencia que uno tiene. Es una falla general y sobre todo ustedes recomendación cuando estén presentando una entrevista de trabajo o estén buscando alguna fuente de financiación para un emprendimiento o escuchen lo que les dice, escúchenlo muy bien, eh, y si no se entiende o de reforzamiento, vuelva y pregunte. Yo siempre vuelvo y pregunto, ¿no? Vuelvo y pregunto como para asegurarme de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como yo quiero. La comunicación asertiva implica también hablar de sus sentimientos, cómo me siento, qué es cómo estoy, y hay que decirlo. Si uno está de mal genio, no todas las personas tienen por qué saber que yo estoy de mal genio, o no todas las personas tienen que soportarme que yo estoy de mal genio. O estoy alegre y puedo decirle a las personas, mire, estoy muy contento, logré lo que quería, estoy muy feliz, me voy a casar. O lo contrario, estoy muy feliz, terminé con mi novia, creo que era una relación tóxica, etcétera, lo que uno quiera expresar. Pero hay que saberlo decir. Si a mí yo no me siento bien en mi trabajo, y eso pasa mucho en el tema educativo, creo que a nosotros no nos enseñan muchas veces a ser expresivos o a contar lo que nosotros queremos, eso y se da muchísimo, muchísimo, nos pasa a todos, no saber contar, nos pasa incluso a los profesores que a veces nuestros estudiantes no nos cuentan, ¿no? Tengo problemas en la casa, hoy no me siento bien, hoy no estoy como del agrado, o lo contrario, estoy muy feliz, yo estoy contento con ustedes, me siento feliz, me estoy orgulloso de mi equipo de trabajo. Hay que expresar lo que uno siente, hay que expresarlo. Y hay que saberlo decir, hay que estar en el momento adecuado para decirlo, y hay que saber que las personas necesitan conocer la expresión del sentimiento del líder, del compañero del trabajo, de las personas que lo rodean a uno. Y uno saber también decirlos, saber escucharlos. Ah, mire, es que hoy él está contento, hoy está feliz. Hoy saber decir, a veces las personas cuando están contentas hay mayores posibilidades. Eh, a veces la comunicación se convierte en un tema difícil en la expresión de los sentimientos, ¿no? Hay un cierto rasgo de manipulación, yo siempre lo he dicho que a veces la gente no le gusta expresar lo que siente porque se siente vulnerable y se puede sentir manipulable. Y la gente no le gusta expresar lo que siente, pero pues si lo intentan sería maravilloso.
Lo siguiente es expresar sus ideas. Mira, yo pienso que esto está así, esto debe hacerse de tal forma, no me siento a gusto, o decir lo que yo sé, esto se hace de tal manera, yo aprendí a hacerlo, yo aprendí a hacerlo, yo sé hacer esto, a mí me gusta hacer esto, yo sé hacer esto de tal forma, o mira, yo pienso o considero de que acá la cosa está mal hecha, que es una opinión que va en, en lo que también decirlo, pero decir la idea de uno, yo esto de esta manera, yo no me estoy contento, yo creo que acá debe haber algunas cosas, hay un mal ambiente de trabajo, o yo tengo una idea para mejorar ese trabajo, yo creo que esto puede hacerse de tal manera, muchas formas. Las ideas también, recomendación, escríbanlas. Cuando uno va a dar una idea, y a mí me funcionaba mucho cuando iba a vender ideas de cambio, ¿no? Yo las escribía y pensaba también la respuesta que podría tener con el auditorio y eso me da también a llevar al siguiente, que es la opinión. Entonces hay que respetar las opiniones de los demás, que forma parte de la escucha activa, ojo, escuchar muy bien y respetar la opinión, pero también tener su opinión propia, es lo que nosotros podemos llamar el criterio, y las opiniones siempre fundamentadas, no en sentimientos, ¿no? No en sensaciones, sino las opiniones, recomendación muy clara también, las opiniones tienen que estar sustentadas en hechos, sustentadas en elementos, no en sensaciones o en sentimientos. A veces cuando uno hace las opiniones con eso, con sentimientos, con sensaciones, puede haber un cierto grado de frustración al momento de comunicarla y faltar y no es asertivo, no es muy asertivo. Si yo digo las cosas, es muy diferente decir, ah, ese pan está duro, o a mí no me gusta el pan duro, tenga el pan, a decir, mira, este pan yo pienso que está un poco pasado de tiempo y yo, a mí no me gusta, creo que el pan debe durar más exhibido un tiempo en la panadería, tanto tiempo. Luego una experiencia que tuve frente a una compra que hice, es diferente la forma como se diga y respetar la opinión. Entonces, el señor me dijo, no, lo que pasa es que estuvo expuesto, es que ha hecho mucho frío, ha pasado tales cosas, y no, pues uno tiene que respetar la opinión. Pero lo importante siempre es que organicen sus ideas, organicen sus opiniones, respeten las opiniones de los demás, y eso va a ser fundamental para desarrollar una mejor cultura, una mejor asertividad en la comunicación. En lo que tiene que ver con el liderazgo, que es otra habilidad blanda muy, muy importante, eh, para los que ejercen cargos o posiciones de liderazgo no es fácil, porque líder no es únicamente, como muchas veces sucede, líder no es únicamente la persona que da instrucción, ¿no? El liderazgo va más allá, se trata de motivar al equipo, decirle que tenemos que llegar a un sitio, que van a haber dificultades en el camino, pero que entre todo lo podemos lograr. Es reconocerle a los demás también que tienen habilidades, que las personas saben hacer cosas, que no siempre dependen de uno, que uno forma parte como líder o la persona que ejerce el liderazgo forma parte del engranaje, que uno puede llevarlos a otro sitio, pero no siempre pensar que el liderazgo es la persona únicamente que da órdenes o la persona que está en capacidad por conocimientos de ocupar una posición. El líder debe tener muchas habilidades potenciales al máximo, las habilidades de conocimiento, las habilidades de práctica, y eso lo tiene que demostrar uno también en su lugar de trabajo. Uno, pues para ser líder no necesariamente tiene que tener jefe. Ser jefe, uno puede ser líder de su equipo, líder de sus compañeros, líder para poderles decir, vamos a hacer esto de mejor manera, te voy a ayudar, venga, hacemos las cosas mejor, este resultado se puede lograr de tal manera, y nosotros lo vemos mucho hoy en día como las personas que trabajan, que ejercen funciones de liderazgo, pues no están tan pendientes del concepto de que yo soy el jefe, yo soy la persona que hago, soy la persona encargada de hacer. No, están más encaminados un poco al ejercicio de reconocerle al otro de que es capaz, que forma parte de una organización y que sus habilidades que tienen cuentan,
que me van a servir para llegar a la meta o al objetivo que estoy haciendo. Y eso es muy importante también hacerlo desde nuestros hogares, de nuestro punto. Es una habilidad blanda muy difícil, muy estudiada, muy estudiada. Hay muchos teóricos, hay muchas teorías de liderazgo, pero yo pienso que lo más importante en el concepto de liderazgo es esas habilidades que tengo que me sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas para que logremos el objetivo. El liderazgo va más allá de las personas. Yo siempre he dicho que uno tiene que ser líder de uno mismo, líder en su hogar, líder en su familia, líder de uno mismo, ser capaz o no de liderar lo que uno quiere, de liderar sus objetivos, de liderar sus metas, de liderar sus principios. Cuando uno sabe lo que uno quiere, uno lidera, uno es capaz de llegar. Cuando esa comunicación me dice la meta es esta, yo soy capaz de organizar mi vida y llegar a la meta. Cuando uno llega a la meta y mira hacia atrás, dice, creo que si no hubiera tenido el liderazgo, no lo hubiera logrado. Y esa satisfacción personal es la que nos tiene que motivar a nosotros directamente a que nuestras habilidades se desarrollen al máximo. Formar liderazgo tampoco es fácil, ¿no? Hay que decirlo, hay personas que son muy dadas a la tarea, al hacer, pero la realidad es que hoy en día el liderazgo está en todos los cargos, hasta el punto de que hoy en día ya no existe, han ido cambiando cargos. Yo les hablaba hace poco de que la secretaria era la asistente administrativa y la asistente administrativa tenía que tomar decisiones, tenía que relacionarse con el servicio al cliente, tenía que relacionarse con actividad, tenía que tomar el liderazgo de la agenda de su jefe o de la persona que estaba, tenía que planificar. Entonces es un conjunto general de las cosas. Entonces mi invitación es que el proceso de liderazgo no lo vean únicamente con el señor el supervisor, o si yo soy el jefe, o que, es que yo soy el líder porque soy el jefe. No, usted es un acompañante. El liderazgo es un tema de conducción, de acompañamiento, de procurar hacer las cosas mejor, de ser un motivador, de ser una persona de que mi equipo logre lo que yo quiero, de identificar las fortalezas, las debilidades de cada persona, potencializar las habilidades, tanto de mías como del grupo. Y no es únicamente, vuelvo y repito, un trabajo del jefe, sino es un trabajo general. Vamos a ver un video de liderazgo muy corto que nos va a reforzar mucho este ejercicio o este concepto de liderazgo. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los 6 estilos de liderazgo de Daniel Goleman. El liderazgo se puede definir como la influencia que ejerce una persona sobre los demás miembros del grupo. Este nivel de influencia será lo suficientemente significativo para que las personas alcancen los objetivos o metas de la empresa. Por ello, en este vídeo te explicaremos los 6 estilos de liderazgos que destaca el psicólogo Daniel Goleman y que se ha convertido en la clasificación más utilizada a la hora de hablar de los estilos de liderazgo. Cada uno de ellos se basa en un determinado componente de la inteligencia emocional. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que las personas que desarrollan dichos estilos obtienen resultados. Por otro lado, cabe destacar que los diferentes tipos de liderazgo no son incompatibles. Por el contrario, los mejores líderes son capaces de tomar elementos de cada uno y adaptarse a las necesidades del momento. En cualquier caso, para saber cuál es el estilo más útil en una situación determinada, es necesario en primer lugar conocer todos ellos muy bien. 1. Líder visionario u orientativo. Un líder visionario es aquel que tiene una clara visión a largo plazo para la organización y guía a los empleados en la misma dirección. Con esta visión, el líder es capaz de motivar a sus empleados haciéndoles conscientes de su papel en la organización. El momento más adecuado para utilizar el estilo de liderazgo visionario es cuando la organización se encuentra en crisis, ya que en esta situación de inestabilidad, proporcionar una visión clara a todos los miembros de la organización aumenta la motivación y por tanto la productividad. Como desventaja, este estilo visionario no es recomendable cuando el equipo está formado por profesionales con más experiencia que el líder. 2. Coaching. El objetivo principal del estilo de liderazgo coaching es el desarrollo de los empleados. En este caso, el líder actúa como mentor y trabaja estrechamente con su equipo para identificar sus puntos fuertes y débiles. Ayuda a los empleados a convertir sus debilidades en fortalezas mediante el apoyo y la comprensión de los supervisores.
Estos líderes dan a sus empleados tareas difíciles y están dispuestos a aceptar el fracaso a corto plazo porque su principal objetivo es, como hemos dicho, el desarrollo personal. El enfoque del coaching de liderazgo funciona mejor cuando los empleados son conscientes de sus puntos débiles y quieren mejorar su rendimiento. Por otro lado, no tiene mucho sentido si se resisten a aprender o no aceptan sus debilidades por cualquier motivo. 3. Líder afiliativo. El tercer tipo de liderazgo gira en torno a las personas, es decir, el estilo de afiliación se basa en la creación de vínculos entre los miembros del grupo. De este modo, se consigue una cierta armonía y cooperación en la empresa, lo que redundará en un aumento de la productividad. Existe la idea errónea de que los lazos emocionales entre superiores y subordinados pueden conducir a comportamientos poco profesionales. Sin embargo, en determinados entornos de trabajo, especialmente cuando los conflictos son frecuentes, el liderazgo afiliativo puede hacer maravillas, ya que ayuda a los empleados a superar sus problemas personales y restablecer la confianza en la empresa. 4. Líder democrático. El liderazgo democrático se basa en la idea de que los empleados de una organización deben poder participar en la toma de decisiones, es decir, las opiniones de todo el grupo deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión. Esto suele implicar numerosas reuniones. Por tanto, será especialmente útil en los casos en los que se disponga de mucho tiempo para elegir un curso de acción. Por otro lado, el liderazgo democrático se suele utilizar en los casos en los que el equipo de trabajo es multidisciplinar y por tanto es necesario combinar diferentes disciplinas para sacar adelante los proyectos. En otras palabras, hay que llegar a un acuerdo en los puntos en los que las disciplinas se encuentran o se solapan de manera que las partes de cada uno encajen. Sin embargo, este estilo resulta inútil si el personal no está formado o no tiene suficiente información para emitir opiniones válidas. 5. Líder timonel. El papel de un timonel es marcar una dirección y asegurarse de que se mantenga. Se pone a sí mismo de ejemplo, por lo que busca actuar siempre como lo haría un modelo. Generalmente lo utilizan las personas a las que les gusta sentirse protagonistas. Este tipo de liderazgo es especialmente eficaz cuando el líder es un experto en la materia, mientras que los demás miembros tienen poca experiencia en la misma. Su principal desventaja es que impide al equipo añadir algo al proyecto final que no sea la réplica del modelo. Esta desventaja hace que sea un estilo de liderazgo a utilizar en ocasiones puntuales porque en ausencia del líder los empleados no saben qué hacer. 6. Líder coercitivo. El estilo de liderazgo coercitivo, a menudo denominado enfoque militar, es un método que se centra en dar instrucciones precisas que deben seguirse al pie de la letra sin que los empleados puedan cuestionar dichas instrucciones. Se recomienda utilizar este tipo de liderazgo solo en situaciones de crisis o en ciertas ocasiones en las que se requiere de una acción rápida para lograr los objetivos. A largo plazo, se acaba con la motivación y la creatividad de los empleados, creando un efecto muy perjudicial en la cultura de trabajo de la organización. Con todo esto nos despedimos por hoy. Bueno, ya de haber visto los estilos de liderazgo, vamos a hablar ahora sobre la planificación y la gestión del tiempo. Acá vamos a hablar que la planificación es la organización, es decir, cómo vamos a hacer nuestras tareas diarias. Y esto ayudará muchísimo a gestionar el tiempo en lo que uno está haciendo o lo que uno quiera hacer en la vida. Para planificar hay que seleccionar las tareas, qué va primero, qué va después, a qué hora lo voy a hacer o cómo se facilita más realizar las actividades de acuerdo al día o al tiempo, al mes, a la semana o como uno quiera hacerlo. Esta habilidad blanda es muy importante hoy en día al momento de ubicarse u obtener una posición laboral. ¿Por qué? Porque las personas que planifican tienden a ser mucho más productivas. De hecho, uno de los resultados de una buena planificación es lograr unos buenos resultados. Lo que se observa hoy en día es que muchas de las personas que no planifican generan una serie de riesgos o una serie de actividades en las organizaciones que no permiten que se cumplan las tareas como tienen que hacerse. Y esto tiene que mirarse con lupa, ¿no? Muchas veces las personas no desarrollan las tareas de forma adecuada, se demoran un tiempo significativo en desarrollar las actividades, colocan importancia o colocan actividades en los tiempos que no son,
desarrollan cosas que no deben de hacerse, miran actividades que no son importantes, no le dan prioridad a las tareas que son relevantes, le dan importancia a los objetos, a las tareas personales. Y esto pasa mucho en las organizaciones, sobre todo el sector público, ¿no? Que las personas hacen muchas actividades del orden personal y se les olvida muy poco hacer las actividades del orden organizacional. Y eso pasa, y eso tiene que mirarse muy bien al momento de planificar o de hacer los recursos de las tareas. Yo invito siempre a las personas que están desarrollando planificación y gestión de sus tareas a que hagan un listado de actividades semanal. Y ese listado de actividades semanales vas a ver qué va a ser el lunes, qué va a ser el martes, qué va a ser el miércoles. Hay que llevar un parcelador o un cronograma de trabajo que les permita a las personas establecer, puede ser en el computador, puede ser en una hoja, en un cuaderno, en una agenda, que les permita establecer en qué momento va a realizar las tareas. Hoy lunes voy a hacer tal actividad, martes voy a hacer, y le va a permitir al final cumplir los objetivos generales y ojalá tener ese objetivo final semanal que uno tiene que hacer. Particularmente eso a mí me funciona mucho, aunque a veces hay otros factores que van sucediendo que los va a permitir que uno aplace las tareas. El aplazamiento de tareas no es bueno. El aplazamiento de tareas no es una buena gestión y planificación del tiempo. Uno tiene que aprender a saber que debe desarrollar una actividad en un tiempo específico, sobre todo en las tareas diarias, ¿no? Y otra recomendación, cuando les pregunten a ustedes si planifican su tiempo, sí, uno debe de decir, yo tengo agenda, yo tomo apunte. Aquí va muy de gancho lo que yo le decía con el tema anterior del liderazgo y con todo este tema de la comunicación, y es tomar apunte claramente de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a desarrollar, y esto me permitirá que sí o sí durante un periodo de tiempo yo pueda decir, cumplir lo que estoy haciendo diario y saber qué cosas quedaron pendientes. Si yo no apunto, si yo no hago una planificación de tareas, hay muchas cosas que se empiezan a quedar. Hay muchas cosas que se empiezan a quedar. Me pasa muchísimo, tengo que reconocerlo. A veces son tantas tareas y se me va el tiempo, se me empieza a pasar. Y cuando miro hacia atrás veo que tengo una serie de tareas incompletas y me toca dedicar un tiempo específico para completar las cosas que he dejado de hacer. Lo importante es que se haga siempre ese cronograma, y ese cronograma con actividades muy claras de lo que yo voy a hacer en el día, lo que planifico la semana. Pueden haber variaciones, como una asistencia a un médico, una reunión, algún imprevisto que pueda presentarse, que no se escapa que puedan suceder. Pero pues lo importante es que cuando ustedes desarrollen esta planificación, pues desarrollen claramente cuáles son las actividades más importantes, le dediquen el tiempo, esto lo voy a hacer por la mañana, esto lo voy a hacer por la tarde, o si es una actividad personal la voy a hacer a mediodía, a mi hora de almuerzo, o la voy a realizar en horas más adecuadas. Pues uno debe saber realmente organizar su tiempo de acuerdo a las necesidades que están haciendo, y esta habilidad blanda, vuelvo y repito, es muy importante al momento de presentarse en una posición, para presentarse en un puesto de trabajo, en una entrevista laboral, decir que a uno sí le gusta planificar lo que uno hace, porque eso es una garantía de que usted es una persona organizada, de que usted va a cumplir con sus responsabilidades y que va a ejecutar el tiempo óptimo dentro de su trabajo, dentro de lo que le van a pagar por hacer. Otra actividad importante es el trabajo en equipo, ya lo habíamos hablado, vamos a ver un video. A mí este tema de trabajo en equipo me llama muchísimo la atención. Yo pensaría que por mi trabajo que tuve durante muchos años, le doy mucha importancia al tema del trabajo en equipo. Pero si no hay trabajo en equipo, las organizaciones pero muy difícilmente van a ser exitosas. Eso lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque si no, cada persona va para un lado diferente o va detrás de sus objetivos y no con un objetivo general, un objetivo específico para la organización, es muy difícil que se pueda lograr. He vivido experiencias de personas que no les interesa el trabajo en equipo. Hoy en día las organizaciones y del sector público y privado, cuando están en sus procesos de selección, de aplicación, las pruebas psicotécnicas,
las mismas entrevistas laborales, van muy encaminadas a identificar que la persona trabaja en equipo. No hay nada más desastroso para una organización que una persona que no sea capaz de trabajar con los demás, que tenga ese problema, que quiera hacer todo de forma individual. Hay muchas personas, y hay que decirlo, no son capaces de hacer las cosas en equipo o piensan que hacer las cosas en equipo les van a quitar los méritos o van a meterse en el trabajo de las personas. Uno tiene que aprender a colocar sus límites en mis funciones, en mis actividades, pero también reconocer que hay otras personas que quieren participar con uno y eso es muy importante hacerlo. A veces se nota con mucha dificultad, sobre todo el poder cumplir o interrelacionarse. Cuando hay una persona que no está en capacidad de trabajar en equipo, realmente daña las relaciones armónicas laborales, se presentan dificultades y lo mejor que puede haber en eso, y por eso las organizaciones son muy claras, es aislarlas, ¿no? Buscar la forma. Sé que hoy en día no el adoptamiento, el no representar trabajo en equipo hace también que pues las personas las retiren de sus cargos o las reubiquen en otros sitios. Pero el trabajo de equipo es fundamental, una habilidad blanda que sí o sí, vamos a ver un video muy corto también sobre este tema, y es muy importante que ustedes sepan que cuando entran a una organización o cuando trabajan en un sector o cuando ustedes son independientes, ustedes son un equipo son una o dos más personas, y si son 4, 5, 10, 15, 20, o es usted y su esposo, o es usted y su esposa, es usted y sus hijos, o es su novia, o es su hermano, su familiar con el que forman el equipo de trabajo, ese equipo tiene que ser armónico, un equipo que tiene que tener toda esa capacidad de saber para dónde van los objetivos, que es discutir las metas, trabajar bajo la misma finalidad. Y un ejemplo muy claro de esto son los equipos de fútbol que trabajan bajo las mismas unidades, bajo los mismos objetivos, van bajo los mismos lugares, y esto hay que aprenderlo. Hay que reforzarlo también, hay que aprenderlo los que son papás entre niños, aprender que con los hermanos, con los primos, con el colegio, aprender a compartir las cosas, aprender a que uno no puede hacer las cosas solos, que uno puede tener una tarea y que esa tarea le va a ayudar al otro, y eso es muy importante aprenderlo y que lo enseñen desde niños. Y en adultos hay que reforzarlos con la participación en actividades. Usted haga esto, yo hago lo otro, y lo mezclamos y tenemos el objetivo. Y hay que reforzarlo y aprender a reconocer también que todas las demás personas no tienen las mismas capacidades que uno, que no, las habilidades no son las mismas, que hay habilidades diferentes, y que yo tengo que entender que las otras personas tienen limitaciones, pero que yo puedo ser más aventajado o que yo tengo limitaciones. Si yo tengo limitaciones en algunas cosas, yo las digo, hay que aprenderlas a decir, como decía en el tema de comunicación. Mira, yo no soy tan bueno en esto, pero yo lo voy a hacer de tal manera y yo les voy a colaborar para que esto se haga. Y eso es lo más importante del trabajo en equipo. Vamos a ver un video muy cortico que nos va a reforzar este tema. Maravilloso ese video, esa es una mejor representación de lo que es el trabajo en equipo. Yo pienso que es la mejor forma de decir, esta es la forma como se trabaja en equipo. Las hormigas nos dan, las abejas también, nos dan un ejemplo claro, la naturaleza, cómo es el trabajo en equipo, cómo entre todos podemos lograr un gran objetivo general y cómo podemos salvar a los demás. Vamos a otra habilidad blanda, muy importante, la flexibilidad. La flexibilidad es esa capacidad que tenemos todos para adaptarnos a los cambios y para mantener actualizada la organización o donde estamos. Una de las dificultades más grandes que existen es las personas que se adapten a los cambios. El tema, por ejemplo, de la informática, hoy en día, de la cuarta revolución, como es la parte digital, ha hecho que haya cambios muy grandes, cambios significativos en las organizaciones.
Actualizar las organizaciones a esos temas ha generado muchísimos cambios. Ha hecho que cambien puestos de trabajo, pero que se generen otro tipo de puestos de trabajo. Si nosotros no somos capaces de adaptarnos a los cambios que tiene la organización, muy posiblemente lo van a cambiar. Hay un dicho muy común que es muy real para esto. O cambia o lo cambiamos. Y eso requiere un poco un adaptamiento. Existen muchas técnicas para adaptar a los cambios, como es primero pues generar la necesidad, diseñar el modelo de lo que se va a cambiar, practicar un poco y luego ir a hacer eso que se va a cambiar ya, empezar a hacerlo flexible y últimamente ya eliminar lo que se está cambiando. Pero la realidad es que hoy en día las organizaciones van tan rápido que este proceso de cambio que se ha dicho, sobre todo con todo el tema de la creatividad, la innovación y todo esto, se hace tan pero tan rápido que muy pocas veces queda el espacio para adaptarse al cambio. Pandemia nos lo mostró, o sea, pandemia nos dio ese gran ejemplo sobre el cambio. Las organizaciones que ya habían empezado a hablar un poco sobre el tema digital, sobre todo en este mundo educativo en el cual estamos tomando esta capacitación, la ventaja la tomaron fue los que ya estaban inmersos en las tecnologías, que tenían plataformas virtuales, que habían diseñado cursos virtuales, sabían cómo se podían desarrollar. Y la desventaja fue para quienes no creían que la educación virtual podía servir o podía generar un conocimiento. Lo mismo pasó con la gente de los puestos de trabajo. Les decía, pues el home work, el trabajo en casa, pues como que eso no, como que no se puede, tiene que estar con la cámara todo el tiempo, conectado, los resultados no se van a ver y la realidad es que hoy en día todo mostró de que tocaba adaptarse a ese cambio. Y ya tenemos incluso normas que nos permiten a nosotros el trabajo en casa, sumado con una ley de desconexión laboral. En el tema educativo ya tenemos la reglamentación de la educación híbrida, de la educación a distancia, que permite que los programas también, aunque esto ya existía antes, pero ya un poco más formal, se puedan desarrollar de esta manera y cada vez van habiendo estructurando más cambios, más cosas, más elementos que permitan que se adapten los cambios. Vendrán cambios con la inteligencia artificial. Leía también que varias personas que trabajan todo el tema digital están hablando muy fuertemente sobre toda la necesidad o la expectativa que existe frente al cambio y la revolución de la inteligencia artificial. Y van a haber cambios y va a tener que adaptar. Nosotros lo vimos ya directamente, por ejemplo, en los parqueaderos, donde ya son máquinas que le cobran a uno, no hay un ser humano que esté detrás, simplemente una persona que está administrando todo el proceso de pago de etiquetes, de pago de parqueaderos, y así va el mundo evolucionando. Hay que aprender a adaptarnos, ser flexibles en los cambios, en el jefe, cambiaron el jefe, cambiaron el puesto de trabajo, me cambiaron mis funciones, cambiaron lo que yo tengo que hacer, cambió la forma de prestar los servicios, cambió la forma de atender, ya toca con teléfono, hay que tener teléfonos, hay que tener aplicaciones para vender, todo cambia. Y eso nos hace que nosotros también veamos actualizados y es muy importante también comprender que si una organización no se actualiza, no se moderniza, incluso uno mismo tiene la tendencia a perder vigencia. Y si nosotros estamos en una organización, tenemos que aprender que la organización va a cambiar y eso es una habilidad blanda que es aprender y sobre todo también ayudar en la innovación y todo ese proceso de flexibilidad que debe darse. Otra de las competencias importantes para desarrollar es la toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones muchas veces nosotros se la dejamos a los jefes, pero resulta que la toma de decisiones la tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cotidiana. No es únicamente en el nivel profesional, que siempre piensan, no, es que la toma de decisiones, no, él es el que toma decisiones, no, él es la persona encargada de hacer las tareas, no, es con él. No, las decisiones las tenemos que tomar todos, saber que con cada decisión que nosotros hagamos podemos evitar o solucionar un problema y saber tomar la decisión correcta.
¿Y eso cómo se hace? Uno con la experiencia. Uno aprende a tomar decisiones con la experiencia, por eso muchas veces la experiencia tiene un papel muy importante al momento de aplicar a una posición, a un puesto de trabajo, o para la vida, para hacer las cosas, y uno tiene que consultar, ¿no? Uno pregunta, tal vez la forma más adecuada de hacer esto. Tomar la decisión correcta es la que nos permite a nosotros saber qué es lo que tienen que hacerse y cómo tienen que hacerse. A veces existen dificultades en las personas para tomar las posiciones, existen muchas cosas que a veces uno no interpreta y yo tengo que decir en este punto que a veces no existe esa relación directa con el problema a solucionar, sino uno lo ve aislado, ¿no? Uno se acostumbra siempre a mirar la problemática como hasta que no lo toca a uno, eso me corresponde a mí. Pero realmente nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y solucionar problemas y hacerlo de la forma correcta. Los que son papás saben que a veces se corre el riesgo de que la decisión que uno tome sea la más correcta. En el trabajo también va a pasar, lo que uno tome no es lo más correcto, en la vida uno tiene que tomar decisiones y a veces no son las más correctas. Para tomar la decisión correcta, lo importante es tener experiencia, tener el conocimiento, consultar lo que uno tiene que hacer, pero tomar la decisión. Tomar la decisión, no esperar que pase. Conozco casos de empresas que han quebrado por falta de toma de decisiones. No, es que no está el jefe se enfermó, eso no me corresponde a mí, eso no, el tema, no, eso no me toca a mí, eso no es de mi resorte. Hay cosas que no son del resorte de uno, pero hay cosas que sí toca tomar decisiones que le corresponden a uno. Enviar un correo, dar un trámite de una queja, atender a un usuario, atender a una persona que puede colocar una queja decisiva. Y puede ser, me pasó comprando una ropa a una persona, no tomó la decisión con un problema y lo escalé, lo seguí escalando hasta que llegué al máximo. Les dije todo porque la persona que tenía que atenderme era muy fácil hacerme un cambio de un pantalón que me había salido imperfecto. Y eso pasa, y no toman decisiones. No, es que eso el cambio lo tiene que autorizar el jefe, y es que el jefe, no, que es que como esto es una no sé qué, entonces tiene que ser con tal persona, y fueron escalando, algo que era muy fácil, que era simplemente autorizar el cambio, pero las personas muchas veces, o todos nos llenamos de situaciones para no darles soluciones a los problemas. Una mala solución de un problema puede significar la quiebra de una empresa. Una mala atención a un servidor, a un usuario, nos puede generar un problema gravísimo en la organización. Por eso, las organizaciones hoy en día, o las personas que perfilan las personas para trabajar, le dan una importancia muy grande a la toma de decisiones. Le dan una valoración súper importante porque significa que es una persona decidida, una persona que es capaz de tomar riesgos, una persona que es capaz de organizar, una persona que conoce, una persona que tiene experiencia, una persona que es capaz de comunicar, porque la toma de decisiones tiene todo un poquito, ¿no? Y tiene liderazgo también. Y eso es muy medible y lo tiene muy en cuenta hoy en día al momento de tomar una decisión para aplicar a un puesto de trabajo. Otra competencia muy importante que yo les dije era la orientación a los resultados. Y es conocer las metas y los objetivos a los que quiere llegar, y la orientación está muy dado a un principio o a un valor llamado el compromiso. Cuando uno llega a la organización, a cualquier organización le van a decir, mira, acá esto está hecho para esto, acá se vende esto o se presta tal servicio, pero acá el compromiso es que acá tienen que lograrse en estos resultados. La realidad es que muchas veces las personas no comprenden los resultados que van a lograr la organización, el total de ventas o el total de atenciones que van de hacer, o el número de coberturas a que van de llegar, si es una prestación de servicio, etcétera. Cada organización marca sus metas de acuerdo a su planeación estratégica. Pero si nosotros llegamos a la organización y no nos comprometemos a organizar, a conocer cómo están las metas, pues vamos a tener muchas dificultades. Cuando uno está en la vida y quiere esa habilidad blanda a desarrollar, uno tiene que trazarse metas. ¿Cómo se desarrolla? Trazándome metas. Voy a lograr esta meta y esta meta tengo que cumplirla, tengo que hacerla. Para eso pues están todas las anteriores de planificación y demás,
Pero ¿cómo voy a lograr a llegar a las mismas? Porque es el compromiso mío, ya es algo mío, es algo personal que uno tiene para poder llegar a ese sitio. A veces uno no es fácil en la organización que le vendan a uno la idea de la meta, ¿no? Y uno dice, no, pero pues no lo comprendo o no sé cómo hacerlo, cómo llegar allá. Lo importante es que ustedes lo pregunten, que lo sepan hacer, cómo preguntarlo, pero lo más importante es que sientan el compromiso que ustedes quieren que la organización cumpla y logre las metas. Eso es lo más importante. Ahí hay un tema particular y es el que corresponde al compromiso o a la actitud que tenga yo frente al tema del compromiso y la orientación a los resultados. Se los van a preguntar, ¿a usted le gusta tener resultados? ¿O cómo se siente usted frente a los resultados de una organización? Lo más importante es llegar siempre y preguntar para qué está hecha la organización y cuál es la meta que tiene. Acá es una organización que, esto es una panadería, ¿y cuál es la meta? Vender el pan más sabroso y vender todos los días 5.000 panes. ¿Qué voy a hacer yo para que esta panadería venda los 5.000 panes? Yo si soy independiente, tengo una meta, que es vender todos los días 5 perros calientes, o vendo comidas rápidas, o vendo tamales, o vendo carne allá, lo que quiera vender, lo que quiera hacer. Tengo que tener un compromiso real mío de que yo voy a lograr que esto que quiero vender, que es la finalidad de mi producto, lo voy a lograr. ¿Cómo se hace? Pues precisamente planificándolos, haciendo todo lo que sea posible para que esto se logre y sabiendo que esta habilidad que es vender o que es el compromiso mío con la organización va mucho más allá de la filosofía, va mucho más allá de que me digan es que esto es acá, todos somos comprometidos, sino que es que yo quiero hacerlo. Es mi voluntad hacerlo, es lo que a mí me interesa, es lo que me cuenta, me hace feliz cumplir los resultados. Siento que si yo colaboro en la organización voy a ser feliz también. Y ahí va un tema, algunas organizaciones premian los compromisos con estímulos, premian el compromiso con salarios emocionales, con viajes, con decoraciones, con regalos particulares o simplemente también las bonificaciones. Entonces los resultados, orientarse a los resultados es muy importante. Por eso hay mucha gente que se dedican a las ventas. Las ventas son un ejemplo claro de cómo una persona se orienta a los resultados. Porque pues tiene metas que cumplir, metas que hacer, metas que desarrollar. Y eso los invito a todos ustedes a que se coloquen sus metas, se coloquen sus objetivos y se comprometan en su vida que de esa forma van a lograr que en una aplicación laboral, en su mundo laboral, ustedes puedan desarrollar ese tipo de compromiso. La otra habilidad blanda muy importante es la negociación. A veces llegar a un acuerdo, que es lo que se quiere, es de dos o más partes, no es fácil. Sobre todo cuando hay posiciones tan radicales que piensan que la única opción válida es la mía, ¿no? A veces hay cosas que negociar. La negociación no siempre es ceder. Me pasó en una oportunidad que decía, no, es que aquí hay que ceder cosas, hay que aprender a ceder, porque hay personas que se dedican a pedir. Entonces yo le dije esa oportunidad al jefe mío, le dije, entonces va a llegar una persona a su casa y le va a decir que le tiene que dar el garaje porque va a colocar una venta, porque la persona quiso. Y como usted quiere negociar, entonces usted no le va a dar el garaje, sino le va a dar el antejardín, porque la persona se le ocurrió que eso tenía que ser así, porque su casa era la que tenía que vender, entonces me tocó negociar mi casa, mi propiedad, mi intimidad, mis cosas, porque es una negociación. No siempre negociar es ceder. Negociar es un acuerdo, y a veces el acuerdo implica también que tenemos que colocarnos de acuerdo, que tenemos que tener un consenso, que tenemos que saber que hay unas metas, que existen otras opciones, y que no únicamente la opción es ceder, porque eso es lo que nosotros vemos hoy en día en las negociaciones, que es únicamente ceder, pero yo tengo que tener esa habilidad de saber negociar, de saber encontrar un acuerdo entre las dos partes. A veces las negociaciones no son lo que nosotros esperamos, a veces las negociaciones no son lo que nosotros creemos, pero sí tenemos que tener claro que la negociación nos tiene que llevar a nosotros a un fin último,
que es mejorar lo que nosotros estamos haciendo y lograr que la otra persona o que yo mismo me sienta bien. Cuando la negociación falla, no hay acuerdo. Y la falta de acuerdo nos lleva a la frustración, y la frustración es un elemento contrario a la negociación. La idea es evitar que las personas queden frustradas, pero en una negociación, en un acuerdo, pues siempre va a haber pues una persona que ceda. Tiene que ceder algunas partes, pero vuelvo y le digo, no siempre tiene que hacerse. La negociación se puede aprender en la casa, desde niño, con los hijos. Cuando, mira, si estudias, yo te doy tal cosa, aunque eso puede ser un chantaje también en un tema, pero puede ser una negociación. O si tú estudias, yo te dejo jugar a tal hora, o si tú haces tal parte, aprendemos a hacer tal actividad y aprender a negociar. Entonces, el niño o uno mismo va aprendiendo a negociar. Hay cosas que no se negocian. Los principios y los valores no tienen negocio. Eso no se negocia. Mis valores, lo que yo soy como ser humano, no tiene negocio. Mis valores éticos, lo que es bueno y lo que es malo, eso no se negocia. Vamos a negociar su ética. Eso ya es otra cosa. Eso ya es corrupción. Pero la negociación tiene que llegar siempre a saber que existen otras opciones y hay que tener siempre la posibilidad de estar dispuestos y atentos a escuchar otras posibilidades. Siempre van a haber otras posibilidades. Y nosotros, como negociadores, o tener la capacidad de negociar, vamos a encontrar varias formas de hacer las cosas. Regularmente, en el trabajo, las personas son muy poco dadas a negociar sus trabajos. No, es que esto es lo que me toca, esto es lo mío, hasta aquí me toca. Y hay personas que son expertas en negociar para cargarle a los demás. Y uno tiene que aprender que al momento que aplica un trabajo, la negociación tiene un papel importante, que yo tengo que hacerlo, que tengo que presentarlo y que tengo que saber que la negociación tiene que darse. La negociación significa que ambas partes se van a beneficiar. Eso lo tengo que aprender y eso lo tengo que demostrar. En el momento que uno trabaja en equipo puede llegar a hacer unas buenas negociaciones, si uno tiene una buena comunicación, puede hacer una buena negociación, si uno es un buen líder, puede tener una buena negociación y eso nos va a permitir a nosotros pues mejorar su capacidad de trabajo, mejorar lo que uno hace, mejorar todo lo que está en la organización, pública o privada, o simplemente en lo que uno hace. Me va a vender, la persona llega. Casi todos nosotros tenemos la cultura del descuento, la cultura del bájeme, la cultura del menor y eso pues va a servir muchísimo para este tipo de acciones. La siguiente, otro tema para hablar o que me gustaría es que existen otro tipo de habilidades blandas, también muy importante como es la motivación, que es qué me motiva, qué me hace feliz, qué me logra a mí mejorar y la motivación es una habilidad blanda de la persona alegre que siempre está diciéndole lo vamos a hacer, nosotros lo podemos hacer, es difícil pero se puede, no hay cosas imposibles sin hombres incapaces, podemos hacerlo, eso es muy importante. El manejo del estrés, que el estrés no se lo lleva, no me hables, estoy estresada, no me gusta esto, tuve una jefe que era así, y pues eso es una habilidad blanca que tiene que colocarse, uno tiene que saber que las cosas van, hay dificultades, que no todo el día le sale uno bien, hay días chéveres, hay días medio, hay días malos y hay que saberlo y hay que comprenderlo y uno tiene que saber qué cosas que les pueden ser el no lograr los objetivos, lo causa estrés, los problemas familiares causan estrés, los problemas personales causan estrés, las deudas causan estrés, pero tengo que aprender a manejarlas. Y una buena gestión del estrés es reconociéndolas y sabiendo que pues tiene solución, todo en la vida tiene solución, a veces uno se estresa por cosas que al final de cuentas van a solucionarse ni que no son a veces ni el resorte de uno, sino que forma parte de lo que uno va a hacer. Otra muy importante es el servicio al cliente. Las organizaciones hoy en día lo consideran fundamental y es saber que el cliente es la razón de ser, el que me va a comprar, el cliente es la persona que tiene todas las posibilidades de venta, son las personas que les gusta lo que yo hago, son las personas con las que yo me voy a sentir feliz trabajando, con los que emocionalmente me voy a identificar, a los que les voy a colocar mi producto, a los que les voy a dar el servicio, y ellos siempre tienen que tener esa razón de que estamos bien. Si yo no tengo esa orientación hacia el servicio del cliente, pues posiblemente mejor yo no me presento en una posición en la que yo tenga que
trabajar. Además que el cliente es interno y externo. Si yo trabajo en una organización con muchos funcionarios públicos, y voy a hacer un recuento, fui a una oficina pública acá en Bogotá y era la oficina de no hay. No, no se puede, eso no es así, eso no. Entonces yo al final le dije a la persona, le dije, mira, yo pienso que tú tienes que hacer un curso de servicio al cliente. No es la forma de decirme que no existe, no es la forma de manejarlo. Me parece que estás en una posición que sí te da algo de poder sobre las cosas, pero no es la forma como un usuario o una persona que va a hacer un tipo de negocio le contesten de esa manera. Te invito a que reflexiones, a que busques una nueva forma de presentar tu actividad y ya, y la persona como que no le llamó la atención, pero como que ya tenía varias quejas en la organización frente al tema. Eh, la- Hoy en día, para prescindir de un trabajo, cualquier cosa, pero una persona que no tenga el cliente, terrible. Eso va a generar muchas dificultades. El otro tema muy importante es la inteligencia emocional, o sea, saber comportarse, saber manejar las emociones, si estoy con rabia, si estoy triste, si estoy alegre, saberlas demostrar y saber no irse más allá de las personas y de los límites. No todas las personas, no todas las personas eh, saben manejar sus emociones. Es algo que históricamente ha cambiado, pero en las organizaciones se busca mucho porque eso va muy adaptado al clima laboral. De hecho, los jefes se les pide mucho control y gestión de las emociones, poder controlar la rabia, poder controlar los sentimientos de no lograr los objetivos, de impotencia, el hecho de que haya otra persona que no cumpla, saberle decir las cosas y no de ser emocionalmente muy equilibrado al hablar. La inteligencia emocional es precisamente saber manejar las emociones. Y muchas personas en el mundo laboral pues no las manejan muy bien y son, sobre todo en los cargos que son más básicos, se presenta mucha dificultad al manejo de la emoción. ¿Cómo se aprende? O sea, ¿cómo logro yo manejar mis emociones? Reconociéndome primero cuando estoy de mal genio, cuando estoy alegre, el tema de la comunicación, cuando se expresa, pero yo mismo reconociendo. Sabiendo que no todas las personas son iguales a mí, que los 5 dedos de la mano son diferentes, como son todas las personas diferentes, que hablar, escuchar, no me va a mí a hacer mejor, que diciendo las cosas, expresándolas, no tengo por qué agredir, que diciendo las cosas de manera muy puntual es, es saber expresar. A veces es mejor en la inteligencia emocional cortar con las cosas tóxicas que le hacen daño, las cosas que no lo afectan a uno emocionalmente, que le piden su desarrollo. Es mejor decir, no, mira, no considero su presencia, me afecta, su forma de decirme las cosas no me gusta, yo prefiero cortar. Y eso es ser inteligente emocionalmente, es manejar su emoción, saber qué cosas lo pueden afectar, qué cosas le pueden dificultar. Y eso lo manejan mucho hoy en día en las organizaciones, buscar las personas inteligentes emocionalmente. Lo mismo es la gestión del cambio. El cambio, como yo les decía, que hay unas técnicas para hacer y que se va muy de moda con la flexibilidad. Pero hoy en día la tecnología tiene un papel importante, todo es dado a los datos, es dado a las cifras, es dado al internet, es dado a que las personas deben de adaptarse. Y si uno no es capaz de hacerlo, y si me cambian los equipos, si yo no soy capaz de adaptarme a mi nueva máquina de empleo, si yo no soy capaz de reconocer que hay unas nuevas políticas, y los cambios tienen que adaptarse, los cambios tienen que medirse, y las organizaciones buscan que se cambien porque las cambian. Todo cambia muy rápido, todo va cambiando, las estructuras organizacionales cambian, la forma de vender su producto cambia, los empleados cambian, lo cambian o lo cambiamos, todo cambia. Entonces, aprender a gestionar el cambio desde uno mismo y saber que el cambio va a estar presente en la organización es muy importante, que al momento de aplicar un trabajo se sepa que todo va a cambiar. ¿Cómo se gestiona desde la casa? Sabiendo que uno tiene que cambiar, que uno tiene que hacer mejores cosas, que tiene que mejorar las actividades, que tiene que ver la vida de otra forma, que tiene que mirar las cosas de otra manera, que saber que el mundo está cambiando, saber que yo tengo que
comprometerme en los cambios generales. Eso es muy importante, que las personas sepan desde la casa, que sepan que yo tengo que saber que las cosas van a cambiar, que nada va a ser igual. Es como la moda va cambiando. Entonces, hay personas que se quedan y dicen, no, es que eso está chévere y todavía lo puedo utilizar, pero es que eso está pasado de moda. Sí, pues eres tú, pero mira, ahora es así, ahora se hace así. Ahora la bicicleta se monta de tal manera, antes se hacía así, ahora es así. Entonces, la gestión del cambio va a permitir también que las organizaciones se sientan más tranquilas, más comprometidas con su personal, que cualquier cosa que pueda cambiar les va a permitir pues mejorar su nivel y su calidad de vida. Esto es muy importante, estas habilidades blandas son otras habilidades que existen, que se tienen que trabajar, que tienen que mirarse, que uno como persona para el mundo laboral tiene que conocerlas, tiene que interpretarlas, tiene que saber que están presentes, que toca verlas de alguna u otra manera y que son una nueva forma complementaria al tema laboral. Vamos a ver un video muy corto también para complementar todo ese tema de las... Las competencias blandas se consideran cada vez más importantes en el ámbito laboral. Una persona puede tener estas competencias naturalmente, pero también las puede desarrollar si se lo propone. Algunas acciones que pueden desarrollar las habilidades blandas son: saber escuchar. Mediante el debate y la discusión se logra el pensamiento crítico y reflexivo. Para poner el cerebro a funcionar, hay que buscar estar atento a las opiniones de los demás. Tolerancia a los errores. Aceptar y aprender de las críticas también, en este sentido, puede contribuir a entrenar las capacidades creativas y la capacidad de innovar. Cuando se produce un error es importante no frustrarse, sino pensar más allá y buscar formas originales de encontrar soluciones. Trabajar en equipo. El empleo actual es interdependiente por definición. Siempre será importante la relación con los otros. El trabajo en equipo suele ser productivo, porque permite capitalizar la diversidad al obtener múltiples visiones e ideas frente a una meta determinada, pero requiere dejar al lado el individualismo y generar relaciones de confianza entre sus integrantes. Comunicar con eficacia. La comunicación es clave para entendernos en un mundo marcado por la sobreabundancia de información, más aún en los entornos laborales en donde muchas veces la comunicación está mediada por la tecnología. Los intercambios se deben realizar de forma fluida y productiva, presentando proyectos e ideas de forma concisa y clara. Si estamos en una reunión y surge una discusión, es necesario, primero, escuchar con empatía para entender el punto de vista de quien difiere del nuestro. Solo después de eso se puede plantear una opinión distinta, respetando siempre la mirada ajena y siendo lo más claro posible. Hay que tener en cuenta que son muchas las empresas que han dejado de darle relevancia a la cantidad de diplomas con los que cuenta un candidato, para pasar a darle mayor relevancia a su experiencia de competencias blandas. Por eso te invitamos a poner en práctica las mencionadas en este video. Bueno, para finalizar vamos a preguntar qué aprendimos en el día de hoy. Aprendimos el concepto de las habilidades blandas, qué son las habilidades duras, el tipo de habilidades existentes, la comunicación, el liderazgo, la planificación del tiempo, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la negociación, la importancia de estas, más otro tipo de habilidades como el manejo del estrés, el servicio al cliente, la inteligencia emocional y la gestión del cambio. Bien, pues entonces nos vemos en la unidad número 5, agradezco su atención, donde estaremos hablando ahora de un nuevo concepto, que es el mundo laboral del siglo XXI. Gracias a todos por su atención.